En el futuro, en el año 2050, se espera que haya una ciudad en Marte, un primer paso de la humanidad para alejarse de la protección de la Tierra. Pero establecer una colonia en Marte no es tan simple como lanzar un cohete. Es un desafío que nos obligará a pensar en cómo sobrevivir en un planeta que casi no tiene recursos naturales. Una de las mayores diferencias entre una ciudad en Marte y las bases lunares es la necesidad de ser completamente autosuficiente. Según los expertos, depender de la Tierra para las necesidades diarias es imposible debido a que el viaje de ida y vuelta toma más de 8 meses, una distancia muchísimo mayor comparada con el viaje de casi un día a la Luna. Por eso, los habitantes de Marte necesitan aprender cómo obtener y transformar los pocos recursos que existen en el planeta: agua del hielo, minerales del suelo y aire que es casi puro dióxido de carbono. Para asegurar el surgimiento de la vida, la robótica y la inteligencia artificial serán herramientas principales, incluso antes de que lleguen los humanos. Los robots humanoides como Optimus pueden realizar construcción, mantenimiento y otras tareas críticas en el ambiente extremo de Marte. Se dice que estos robots servirán como entrenadores y constructores que poco a poco prepararán el camino para los primeros colonizadores. Pero el ambiente en Marte es sumamente peligroso. La temperatura es incluso más baja que la más fría. En cualquier parte de la Antártida, el aire es más seco que en el desierto del Sahara, y casi no hay presión atmosférica para mantener los líquidos. Eso significa que una persona que salga sin su traje se congelará de inmediato, hervirá y perderá el oxígeno de su cuerpo. Además, hay una alta exposición a la radiación del Sol debido a la atmósfera delgada de Marte. Según el informe de SpaceX, la primera misión a Marte podría comenzar en el año 2026 utilizando 5 naves Starship cada una. El objetivo no es solo llegar, sino comenzar a construir la infraestructura para una población más grande que alcance más de 1 millón de personas, un paso hacia convertirse en una verdadera especie multiplanetaria. En general, la ciudad en Marte es símbolo de la ambición y la innovación tecnológica de la humanidad. Un proyecto que nos enseñará cómo tener éxito a pesar de la falta de recursos y los grandes peligros mientras forjamos nuestro futuro. En el primer viaje a Marte, el objetivo principal es aterrizar de manera segura al menos una Starship, una misión llena de aprendizaje y desafíos. Por eso, SpaceX planea enviar más de un vehículo al mismo tiempo, ya que esperan que todavía haya una curva de aprendizaje. Según los analistas, al principio es común que SpaceX tenga fallas o pequeñas explosiones, pero una vez que encuentran el método correcto, pueden repetirlo y aplicarlo de manera consistente. Cuando una Starship aterrice correctamente y haya desplegado algunos robots Optimus en el paisaje marciano, aún estarán limitados en lo que pueden hacer hasta que llegue la siguiente ola. 2 años después del primer aterrizaje exitoso, llegará la primera verdadera flota colonial. 20 naves de aterrizaje Starship, cada una con 75 toneladas de carga, la mayoría destinada a la infraestructura para las primeras personas que llegarán. En cuanto a la ubicación de esta colonia, la estación espacial eligió la región de Arcadia como el principal candidato. Se encuentra al noreste del Olympus Mons, la montaña más alta de todo el sistema solar. Arcadia es plana y está cerca del Ecuador, pero tiene grandes depósitos de hielo de agua, el recurso más importante en Marte por muchas razones. Uno de los 2 principales proyectos de los bots Optimus es la planta de tratamiento de agua. Las personas necesitan agua limpia, pero es muy pesado traerla desde la Tierra, especialmente en un viaje de 8 meses. Por eso, gran parte del agua debe reciclarse. Pero hay un límite en el uso del agua reciclada. No puedes convertir la orina de anoche en café sin reponer el agua. Además de la hidratación, el agua también se puede separar en oxígeno e hidrógeno. Con este proceso, los robots también pueden producir oxígeno para que los colonizadores respiren e hidrógeno para fabricar combustible de cohetes. El segundo gran proyecto es la planta de producción de combustible para cohetes. Aunque se podría usar hidrógeno puro, esto es complicado porque ese elemento es muy ligero y reactivo. Por eso, SpaceX eligió el metano, que es hidrógeno mezclado con carbono. Un átomo de carbono por cada 4 átomos de hidrógeno para que sea más estable y más fácil de manejar. Mientras que el hidrógeno proviene del agua, el carbono se obtendrá de la tenue atmósfera de Marte, que es casi puro dióxido de carbono, usando dispositivos de captura de carbono. De esta manera, los primeros robots serán los que construyan la base de la vida en Marte, desde el agua y el aire hasta el combustible.
antes de que lleguen los primeros humanos. Además de producir metano y oxígeno extra para las personas, Marte también necesita una operación minera para apoyar la nueva industria de manufactura robótica. El hielo de agua que se necesitará está bajo tierra, así que hay que excavar. No es sorprendente que SpaceX tenga acceso a cierta tecnología de perforación de otra empresa hermana, aunque no se trata de una máquina tuneladora a gran escala. No es práctico para las primeras construcciones. El mismo diseño, reducido a una plataforma minera marciana, permitirá acceder a los recursos necesarios para la supervivencia humana y la construcción de una colonia sostenible. Como beneficio adicional, toda la tierra y roca que se excave también se puede procesar para convertirse en algo parecido al asfalto, que puede usarse para construir caminos y plataformas de aterrizaje. Esta es la situación 2 años después del primer gran aterrizaje de robots. Es posible que suceda en el año 2030. Ahora es el momento para que llegue el primer humano a Marte. Como parte de la gran flota de Starships, 100 módulos de aterrizaje, cada uno con 150 toneladas de carga. Cuando lleguen las personas, hay 2 nuevos proyectos de construcción que deben comenzar. El primero es la planta de energía. Hasta ahora, la poca electricidad era suficiente para que los robots se recargaran usando algunos paneles solares. Pero ahora que ya están aquí las personas, la demanda de energía será mayor. Cuando la planta esté lista, toda la infraestructura construida por los robots se podrá activar. Sistemas de soporte vital que proveen oxígeno, agua, calor y presión de aire, que deben funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La duración de un día en Marte es casi igual a la de la Tierra, así que cada 12 horas se oscurecerá. Esto significa que los paneles solares deben estar conectados a grandes baterías. No es sorprendente que Tesla ya haya fabricado grandes sistemas de almacenamiento de energía y sistemas que llaman Megapack, que también se pueden colocar dentro del Starship Lander. Un solo Megapack puede alimentar a un pequeño pueblo durante varias horas, suficiente para mantener a la pequeña colonia durante la noche. Pero las personas también necesitan un hogar en Marte. La gran Starship Lander proporciona refugio temporal a los primeros colonos. Sin embargo, no es ideal para una vivienda a largo plazo debido a su altura y grosor. Se necesita un elevador cada vez que se entra o sale, por eso ahora las personas y los bots Optimus están trabajando juntos para construir el primer hábitat permanente en Marte. Un paso hacia la verdadera vida en el planeta rojo. Las primeras viviendas en Marte pueden tener diferentes formas. Mucha gente piensa de inmediato en una gran cúpula de cristal, pero para la primera vivienda marciana esto es muy difícil. Por ejemplo, en la Tierra rara vez vemos grandes cúpulas de cristal. El ejemplo más cercano es la cúpula natural del aeropuerto de Singapur, que tiene 135.000 metros cuadrados de espacio interno y pesa 3.500 toneladas. Para construir una cúpula como esta, se necesitarían al menos 350 cargas de materiales en Starship y maquinaria adicional de construcción en Marte. En lugar de vidrio, podemos usar el entorno natural de Marte. Una idea es la cúpula de hielo, que actualmente está siendo estudiada por el Centro de Investigación Langley de la NASA. Esto aprovecha las propiedades aislantes del agua, como los iglús que construyen los Inuit en el norte. El agua congelada mantendrá el calor y, sobre todo, protegerá contra la radiación proveniente del sol. La cúpula de hielo comienza con un módulo inflable en forma de dona en la base. Después se construye el molde sólido alrededor de este y los robots autónomos llenarán la cúpula usando hielo de agua de la superficie marciana. El hielo es translúcido, así que la luz natural puede entrar, lo que ayuda al ciclo de sueño y la salud mental de las personas dentro. Aunque la cúpula de hielo es buena como vivienda, es limitada para instalaciones más grandes como laboratorios de investigación y fábricas. Por eso podemos mantener el módulo inflable en el núcleo, que podemos fabricar en la Tierra en cualquier forma o tamaño. Y después usar un material más resistente en el exterior para la cubierta sólida. Aquí es donde entran los recursos locales. Mientras continúan las operaciones de minería de hielo, se extraerán muchas rocas y estas pueden usarse como material de construcción. Para la cubierta resistente alrededor de la casa inflable, necesitamos un aglutinante similar al concreto. Este aglutinante también puede provenir de los desechos humanos. Un concepto llamado astrocrete o biocrete. En este proceso, los fluidos corporales de los astronautas se convierten en material de construcción. Según un estudio de la Universidad de Manchester, ya han probado este proceso usando sangre, sudor y orina humana. En una colonia ideal en Marte trataremos de no usar demasiada sangre y sudor, pero la orina será un suministro suficiente. Sabemos que también se puede obtener agua potable de aquí,
y el residuo restante todavía se puede usar para construir vivienda. Esta sustancia se llama urea. Y esta es la mejor parte. Se puede mezclar con el suelo marciano para hacer un concreto más resistente que el que hacemos en la Tierra actualmente. Aunque parezca extraño, en la época medieval los canteros ya usaban sangre animal en su mortero para hacer los castillos más resistentes, así que no es algo completamente nuevo. Lo siguiente es la comida. Quizás uno de los aspectos más difíciles y más importantes de una ciudad autosustentable en Marte. Al igual que el agua y el combustible, la comida que podemos llevar desde la Tierra es limitada. No basta con llevar solo alimentos enlatados o comidas deshidratadas. Con el tiempo, necesitaremos un suministro suficiente y continuo de alimentos producidos en Marte para 1 millón de personas o más. Esto no es simplemente plantar cultivos. Esto pone a prueba la tecnología, la ciencia y la capacidad de la humanidad. Ya es difícil cultivar incluso en la Tierra. Imagínate en Marte. El suelo marciano es literalmente tóxico. Tiene lo que se llama percloratos, un tipo de químico con cloro que se usa en las piscinas para evitar las bacterias. En Marte, el mismo químico impide que cualquier cosa que plantes en el suelo crezca. Eso significa que no se puede simplemente usar los métodos tradicionales de cultivo que conocemos en la Tierra. Se necesitan técnicas avanzadas y soluciones específicas para Marte para que cualquier planta sobreviva. Hay 2 soluciones principales, ambas llenas de desafíos. Una, podemos llevar tierra de la Tierra para la agricultura. Pero incluso una nave estelar llena de tierra no sería suficiente para las necesidades de 1 millón de personas. El peso, el volumen y la logística serían extremadamente difíciles. Una sola nave estelar solo puede llevar unos cuantos cientos de toneladas de tierra, pero necesitamos miles y miles de toneladas. En segundo lugar, también podríamos construir una industria basada en Marte para procesar el suelo marciano. Hay que eliminar los percloratos y añadir suficientes nutrientes para que la tierra sea viable para el cultivo. Eso significa que habrá una nueva industria, un sistema de procesamiento de suelo que eliminará las toxinas, restaurará la fertilidad y asegurará que las plantas puedan crecer. Piensa en esto como un invernadero de alta tecnología, pero debido a lo duro que es el ambiente en Marte, se necesitan robótica, automatización y monitoreo científico para que cada planta sobreviva. Hay otra manera creativa de asegurar una producción sostenible de alimentos: reutilizar los desechos humanos. Si la orina se puede usar para hacer cemento y ayudar en la construcción, también se puede usar el número 2 como fertilizante y alimentar a 1 millón de personas. Sí, no es agradable a la vista y es algo extraño para muchos, pero es una solución práctica. De esta manera, todos los desechos biológicos se convierten en parte de un sistema de ciclo cerrado donde nada se desperdicia y cada gota tiene un propósito. Cuando aseguramos las necesidades básicas, electricidad, agua, oxígeno, vivienda y comida, y podemos hacerlo de una manera autosustentable sin depender de la Tierra, ese es el primer paso real para que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria. Cada planta que brote en el suelo marciano, cada alimento producido a partir de recursos locales, es un símbolo de nuestra capacidad y determinación. Una prueba viviente de que podemos prosperar en un mundo que antes parecía inhabitable.